Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que algo ha cambiado en ti, pero no logras ponerle nombre. Tu cuerpo parece responder con menos fuerza, tu energía no es la misma, y cuando llega el momento íntimo, el silencio pesa más que las palabras. Yo soy la doctora Mariana Hernández, uróloga, y he acompañado a cientos de hombres en esa búsqueda silenciosa de respuesta. Muchos piensan que envejecer significa aceptar la pérdida de su masculinidad, como si fuera un destino inevitable escrito en la piel. Pero la realidad es distinta, y hoy quiero mostrarte por qué. A lo largo de mis años de experiencia, he visto cómo pequeños hábitos, aparentemente inocentes, pueden convertirse en los verdaderos ladrones de la confianza y del placer. No es la edad la que apaga la chispa, sino decisiones diarias que se acumulan como sombras invisibles. Lo curioso es que la mayoría de los hombres ni siquiera sospecha que está alimentando al enemigo en su propia mesa o que su mente, llena de ansiedad, está saboteando su cuerpo antes de empezar. Mientras me escuchas, quiero invitarte a detenerte un instante y pensar, ¿cuándo fue la última vez que sentiste plenitud real, sin miedo, sin prisa, sin dudas? Si esa respuesta no llega rápido a tu memoria, no estás solo. Este espacio es seguro. Aquí hablaremos con claridad, sin tabúes ni juicios. Y si quieres seguir descubriendo cómo recuperar tu vitalidad y tu confianza, toque en la lámpara amarilla y quédese con nosotros, porque lo que viene puede cambiar la forma en que entiendes tu cuerpo. Lo que voy a revelarte a continuación no se trata solo de hormonas ni de comida, sino de un enemigo mucho más sutil, escondido en la mente que controla cada movimiento sin que lo notes. Recuerdo a un paciente que llegó a mi consulta con la voz entrecortada y las manos sudorosas. No era un problema físico evidente lo que lo traía, sino un temor que cargaba en silencio. Me confesó que cada vez que se acercaba a su pareja, sentía un nudo en la garganta y un vacío en el estómago. Sus pensamientos corrían más rápido que su respiración. ¿Y si fallo otra vez? ¿Y si no soy suficiente? Esa tormenta mental lo vencía antes incluso de empezar. La ansiedad de rendimiento actúa como una sombra que se infiltra en la intimidad. El cuerpo se tensa, la sangre no fluye con la misma naturalidad y la mente, en lugar de disfrutar, solo anticipa un desenlace rápido y frustrante. He escuchado decenas de historias donde el hombre describe cómo su corazón late como un tambor ensordecedor y su piel se enfría en cuestión de segundos. Es como estar atrapado en un cuarto oscuro donde el deseo existe, pero la confianza ha desaparecido. Lo más doloroso no es solo la dificultad física, sino el eco emocional que deja. Vergüenza, distancia con la pareja, pérdida de seguridad en otros aspectos de la vida. Ese círculo vicioso se refuerza día tras día hasta que algunos comienzan a evitar la intimidad por miedo a enfrentarse nuevamente a esa sensación de derrota. Quiero que te quedes conmigo, porque más adelante te mostraré cómo es posible romper ese ciclo y recuperar el control, paso a paso, de una manera natural y consciente. Pero antes de revelar esa estrategia, necesito que entiendas la profundidad del daño silencioso que esta ansiedad genera, porque solo al reconocerlo con honestidad podremos abrir la puerta hacia la verdadera transformación. Quédate hasta el final, porque la clave puede estar en algo que nunca imaginaste. Daniel tenía 62 años cuando entró a mi consulta por primera vez. Vestía un traje impecable, pero sus hombros caídos delataban el peso invisible que cargaba. Me habló con voz baja, como si le costara confesar lo que sentía. Doctora, por fuera me veo bien, pero por dentro ya no soy el mismo. Estaba casado desde hacía décadas, amaba profundamente a su esposa, pero la intimidad se había convertido en un terreno lleno de miedo y silencio.
Describió cómo evitaba el contacto físico por temor a fallar. La noche se llenaba de excusas, el beso de buenas noches era breve, y en la oscuridad sus pensamientos lo atormentaban. Sentía que su masculinidad se desvanecía no por la edad, sino por la vergüenza de no poder sostener lo que antes era natural. Cada intento terminaba en frustración, cada fracaso alimentaba su ansiedad. Mientras lo escuchaba, podía percibir en su rostro esa mezcla de dolor y resignación. Sus ojos, sin embargo, guardaban un destello de esperanza, el deseo de volver a sentirse hombre completo. Y allí estaba la clave. No se trataba solo de erecciones o de segundos en un reloj, sino de recuperar la confianza perdida, la certeza de que todavía podía ofrecer y recibir placer. La historia de Daniel no es única. Representa a miles de hombres que callan y se esconden detrás de una apariencia de normalidad. Lo que pocos saben es que en muchos de estos casos hay señales claras en el cuerpo que anuncian el desequilibrio antes de que la intimidad se rompa por completo. Señales que están frente a nosotros y que, si aprendemos a reconocerlas, pueden marcar la diferencia entre resignarse o recuperar la plenitud. Y esas señales son las que quiero revelarte ahora. Cuando un hombre empieza a perder el control de su intimidad, el cuerpo siempre habla antes que las palabras. Lo he visto una y otra vez en mi consulta. No son cambios repentinos, sino pequeñas alarmas que muchos ignoran. Esa erección que tarda más en aparecer, el orgasmo que llega demasiado rápido y deja un vacío inmediato, la energía que se apaga a mitad del día como si una cortina pesada cayera sobre los hombros. Algunos pacientes me describen cómo, al mirarse en el espejo, sienten que su rostro refleja cansancio constante. Otros hablan de noches interminables, interrumpidas por la urgencia de orinar o por pensamientos que no los dejan descansar. Incluso me cuentan que ya no sienten el mismo deseo al despertar, cuando antes la mañana era un recordatorio natural de vitalidad. Son señales sutiles, pero juntas dibujan un mapa claro. El cuerpo está reclamando equilibrio. El problema es que muchos interpretan estos síntomas como simples consecuencias de la edad, cuando en realidad son advertencia. La testosterona que desciende poco a poco, el estrés que aprieta como una mano invisible en el pecho, la ansiedad que distorsiona la percepción del placer. Todo se mezcla en un cóctel silencioso que mina la confianza día tras día. Lo más grave no es solo lo físico, sino cómo estas señales comienzan a erosionar la mente. El hombre deja de sentirse capaz, duda de sí mismo, y esa duda se transforma en un enemigo mucho más poderoso que cualquier diagnóstico. Y aquí es donde surge la pregunta que cambia todo. ¿Realmente la solución está en aceptar estas señales como parte del envejecimiento? ¿O existe un modo de revertirlas si aprendemos a escuchar lo que el cuerpo nos susurra? La respuesta, aunque sorprendente, comienza en un lugar inesperado. Durante años he escuchado a pacientes decirme con orgullo: «Doctora, he dejado la carne roja, ahora solo consumo vegetales y productos ligeros porque quiero cuidar mi corazón». Y sin embargo, mientras me lo cuentan, sus análisis revelan testosterona baja, inflamación persistente y una sensación de cansancio que los acompaña a cada paso. Es aquí donde surge una verdad incómoda. Lo que muchas veces creemos saludable puede estar saboteando silenciosamente nuestra vitalidad. Imagina a un hombre que comienza el día con un batido verde cargado de hojas crudas, convencido de que está alimentando su fuerza. Sin saberlo, ciertos compuestos dentro de esos vegetales están bloqueando la absorción de minerales esenciales para la producción de testosterona. O piensa en quien cambia la mantequilla por margarinas industriales, convencido de que hace lo correcto, cuando en realidad introduce en su cuerpo
aceites que inflaman sus arterias como brasas encendidas bajo la piel. He visto cómo estas elecciones, nacidas del deseo de proteger la salud, terminan apagando el deseo sexual, endureciendo las articulaciones y deteriorando la energía diaria. La paradoja es cruel. Lo que se presenta como aliado del bienestar se convierte en un ladrón oculto de la confianza masculina. Pero quiero ser clara, no se trata de demonizar los alimentos, sino de comprender que la preparación, la cantidad y el equilibrio son determinantes. El problema no es el vegetal en sí, sino la forma en que lo incorporamos sin entender cómo interactúa con nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que existen formas simples de transformar esos mismos alimentos en aliados, devolviéndole al cuerpo lo que creías perdido? Quédate conmigo, porque lo que descubrirás más adelante puede cambiar por completo la relación entre tu dieta y tu deseo. Y antes de seguir, suscríbete para no perderte ninguna de estas revelaciones que podrían marcar la diferencia en tu vida íntima y en tu salud. El siguiente paso nos lleva a un terreno aún más sorprendente: la mente, ese órgano invisible que gobierna mucho más de lo que imaginas. A menudo, cuando hablo de sexualidad masculina, los pacientes esperan que mencione primero hormonas, vasos sanguíneos o músculos, pero lo que muchos no imaginan es que el verdadero centro de todo está en el cerebro. Allí nacen las señales que encienden el deseo, allí se decide si la excitación fluye o se apaga, y allí también habita la ansiedad que bloquea el placer antes de que siquiera empiece. He visto hombres entrar a mi consulta con exámenes perfectos, buena circulación, hormonas dentro de parámetros normales, un cuerpo entrenado. Sin embargo, cuando están frente a la intimidad, su mente se convierte en un enemigo. El ruido interior le susurra: vas a fallar, va a durar poco, ella se dará cuenta. Y como un eco ensordecedor, esas frases se convierten en profecías cumplidas. La mente en alerta dispara químicos que tensan los músculos, aceleran la respiración y reducen el flujo sanguíneo hacia donde más lo necesitas. Es como si una alarma interna encendiera todas las luces rojas a la vez, desviando la energía hacia la supervivencia en lugar del placer. En esos segundos, el cuerpo no distingue entre un peligro real y el miedo a fallar. Pero lo más fascinante es que, así como la mente puede apagar el deseo, también puede reprogramarlo. Técnicas de respiración, atención plena y cambios en la forma de interpretar las sensaciones transforman lo que antes era un terreno minado en un espacio seguro. Cuando el cerebro entiende que no hay prisa, que cada estímulo puede disfrutarse, el control regresa poco a poco, como un músculo que vuelve a fortalecerse con el uso. Y es justamente aquí donde comienza una revelación inesperada. El placer no depende de llegar rápido a un final, sino de aprender a alargar el camino. Y ese secreto lo compartiré contigo en lo que viene. Cuando un hombre entra en mi consulta, muchas veces lo primero que me dice es: doctora, todo ocurre demasiado rápido, no logro controlarlo. Esa frase encierra un error común: creer que placer y eyaculación son inseparables. Pero lo cierto es que el placer puede existir, crecer y prolongarse mucho más allá del instante final. Recuerdo a un paciente que describía la intimidad como una carrera de 100 metros. Siempre comenzaba con tensión, con la mente enfocada en terminar antes de que su cuerpo lo traicionara. Su respiración era corta, sus músculos rígidos, y en lugar de disfrutar, solo esperaba el momento de la caída. Cuando le propuse cambiar la mirada, comparé la experiencia con una caminata lenta al atardecer, donde cada paso, cada olor, cada sonido del entorno tenía valor propio. Entonces entendió que podía entrenar a su cuerpo
para saborear cada sensación sin correr hacia la meta. Redescubrir el placer sin prisa significa volver a sentir la piel como un territorio por explorar, reconocer que un suspiro puede ser tan poderoso como un clímax. Significa aprender a escuchar el ritmo de la respiración, sentir el calor que se acumula en el pecho y dejar que la mente se relaje en lugar de anticipar el final. He visto hombres recuperar el control cuando dejan de pelear contra su cuerpo y empiezan a dialogar con él. La práctica de alargar los momentos de caricias, de detenerse para respirar profundamente, de observar la reacción del propio cuerpo, abre la puerta a una nueva manera de vivir la intimidad. Y aunque este descubrimiento libera, también plantea un reto mayor. ¿Qué ocurre con la autoestima cuando por fin se rompe ese ciclo? La respuesta nos lleva a un territorio donde la confianza perdida puede renacer de una forma sorprendente. He visto cómo la falta de control en la intimidad no solo afecta al cuerpo, sino que erosiona lentamente la manera en que un hombre se percibe a sí mismo. Muchos llegan a mi consulta con los hombros encogidos, evitando la mirada directa, como si la vergüenza los persiguiera incluso fuera del dormitorio. La autoestima, esa fuerza invisible que sostiene la seguridad, se resquebraja cuando el placer se convierte en miedo. Pero también he presenciado transformaciones profundas. Recuerdo a un paciente que, tras meses de entrenamiento consciente, me dijo: «Doctora, ahora camino distinto, siento que mi voz es más firme y hasta en mi trabajo me escuchan de otra manera». No era solo la intimidad la que mejoraba, era su vida entera recuperando color. Su pareja lo miraba con orgullo renovado y él volvía a reconocerse en el espejo, ya no como un hombre derrotado, sino como alguien capaz de disfrutar y dar placer con confianza. La autoestima se reconstruye paso a paso, con cada logro, por pequeño que parezca. Desde prolongar un instante de intimidad sin prisa hasta atreverse a expresar un deseo que antes callaba. Y es en esos detalles donde surge la verdadera fuerza. Ya no se trata de demostrar nada, sino de sentirse dueño de sí mismo. Quiero invitarte a interactuar aquí mismo. Escribe cuál consideras que es el mayor obstáculo para recuperar tu confianza, porque al compartir tu experiencia no solo te liberas, sino que ayudas a otros hombres que atraviesan lo mismo. Este espacio también es un puente entre quienes buscan respuestas. Y mientras piensas en ello, quiero llevarte a observar un aspecto que parece insignificante, pero puede cambiarlo todo. Un detalle en tu rutina diaria, invisible para la mayoría, que define si tu energía se expande o se apaga. En la práctica médica he aprendido que muchas veces lo que parece irrelevante termina marcando la diferencia. Un simple hábito diario puede potenciar tu vitalidad o, por el contrario, drenarla silenciosamente. Imagina preparar un alimento convencido de que te dará energía, pero en realidad bloquea la absorción de los minerales que tu cuerpo necesita para producir testosterona. O piensa en el modo en que cocinas ciertas verduras, la temperatura, el tiempo, incluso la combinación con otros ingredientes puede decidir si son aliadas de tu bienestar o enemigas ocultas. Recuerdo a un paciente que juraba comer de la manera más sana posible. Cada mañana llenaba su plato de vegetales frescos, pero al analizarlos, descubrimos que su cuerpo apenas retenía los nutrientes. Estaba convencido de que hacía lo correcto, y sin embargo su energía se desplomaba. La explicación era sencilla. La forma en que preparaba sus comidas anulaba gran parte de sus beneficios. Ese pequeño detalle estaba saboteando su esfuerzo silenciosamente. El cuerpo no perdona la sutileza. Una deficiencia ligera pero sostenida puede transformar tu vitalidad, tu deseo y hasta tu humor. Lo curioso es que cuando corregimos ese hábito, la recuperación fue casi inmediata.
Volvió a sentirse más ligero, más firme, con una claridad mental que había olvidado. Esto demuestra que no basta con elegir lo que comes, sino con aprender a escuchar cómo reacciona tu cuerpo ante cada elección, porque lo que para uno es medicina, para otro puede ser lastre. Y ahora, quiero llevarte un paso más allá. Si esos pequeños gestos pueden cambiar tu energía física, imagina lo que ocurre cuando también logras armonizar tu mente y tus emociones. Lo que descubrirás a continuación redefine lo que significa envejecer con fuerza y confianza. Envejecer no significa resignarse a la pérdida, significa aprender a escuchar los mensajes del cuerpo y responder con inteligencia. He acompañado a hombres de 60, 70 y hasta 80 años que llegaron a mi consulta convencidos de que su vida íntima había terminado, y con pequeños ajustes descubrieron que aún quedaba mucho por disfrutar. La edad puede dejar arrugas en la piel, pero también puede regalar sabiduría para transformar la manera en que vivimos el placer. Lo más valioso no está en recuperar lo que se fue, sino en construir una nueva forma de intimidad, más consciente, más profunda. He visto miradas que vuelven a brillar después de años apagadas, manos que recuperan la seguridad al tocar y parejas que encuentran un nuevo lenguaje en la complicidad. Ese renacer no surge de fórmulas mágicas, sino de la decisión de no rendirse, de tomar el control del cuerpo y de la mente. Cada respiración pausada, cada instante prolongado, cada gesto de confianza es un recordatorio de que la masculinidad no desaparece con la edad, se redefine. La autoestima renace cuando dejas de temerle al paso del tiempo y comienzas a caminar con él, transformándolo en aliado. Y ahora, al cerrar este recorrido, quiero que te lleves una imagen clara. Tú tienes el poder de sostener tu vitalidad, de ampliar tu placer y de vivir con seguridad cualquier etapa de tu vida. No se trata de volver al pasado, sino de descubrir que el presente aún guarda la fuerza suficiente para sorprenderte. Quédate conmigo, porque este es solo el inicio de un viaje hacia una nueva forma de entender la salud sexual masculina. Y lo más inspirador es que ese viaje puede comenzar hoy mismo con una decisión sencilla: elegir no rendirte nunca.